Bueno, vamos a retomar la sesión. Bueno, retomar, no hemos llegado a parar, con lo cual creo que nos retomamos, continuamos. Vale. Y bueno, la sesión que nos corresponde ahora es la sesión 2A, que tiene por temática la inteligencia artificial en el ámbito docente. Y ya aquí en Boxes ya tenemos preparado al primero de los ponentes, Francisco Javier Ortega Colomer, de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, que viene a presentarnos una ponencia que lleva por título Reflexiones sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula. Como sabes, Francisco Javier, tienes 10 minutos y me toca ir marcándote. Vale. Muchas gracias. Vamos a pedir. En la carpetita de losa te aparece tu presentación. Y comparto, ¿no? Ahí ya se ve. La verán, no. La verán en el Zoom, ¿no? Tengo que compartir en el Zoom. Compartir pantalla. Y comparto este, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es control L. Vale, se ve ya, ¿no? Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Javier Ortega y formo parte del grupo de innovación docente Teach for All del Departamento de Dirección de Empresas. Y la presentación se titula Reflexiones sobre el uso de la IA en el aula. Vamos a seguir. Vale. Este será el guión un poco de la presentación. Os presentaré primero un poco la inquietud, los objetivos, un poco la fuente de los datos que estamos todavía compilando, y un poco los resultados preliminares, muy preliminares de los cuestionarios que hemos pasado y del diario que han ido haciendo, elaborando el alumnado, y por último acabaremos con una reflexión, una discusión de estos resultados por ahora. ¿Mejor en más pantalla completa o no? Yo creo este. A lo mejor no, en más, no te da la pantalla completa. Pues el objetivo que nos pusimos, obviamente el uso de la IA pues es muy novedoso, tanto para el profesorado como para el alumnado, entonces nos gustaba ponernos un objetivo modesto, que es explorar, a ver, en qué usan estas herramientas dentro del aula. Bueno, esto ya la habréis oído en anteriores ponencias, ¿no? El desarrollo de las tecnologías ya forma parte de nuestro día a día. En el sector educativo se están haciendo múltiples usos de estas aplicaciones. Pueden adaptarse para necesidades diversas de aprendizaje, automatizar ciertas tareas. Esto nos vendría muy bien para, por ejemplo, el currículum de la NECA, que lo hiciera la IA, ¿no? Y que nos liberara de tiempo para poder estudiar, leer, investigar, etcétera, ¿no? Eso es lo que querríamos todas. Pero también entraña una serie de dilemas y riesgos que ya venían ocurriendo, pero que con la IA pues se acrecientan, ¿no? Se agudizan un poco el tema de las prácticas ilegales, como el plagio. La IA también detectamos inexactitud en las respuestas, incapacidad de resolver problemas éticos, y falta de legitimidad en algunas de las decisiones, ¿no? El uso en medicina, el uso en otros sectores. ¿Qué es lo que hemos realizado el grupo de profesores que formamos Teach for All? Al principio pues debíamos un poco sondear qué grado de conocimiento e interés tenían en este tipo de cuestiones, ¿no? Para ello pasamos un primer cuestionario previo. Luego lo que hicimos fue, a lo largo de cada curso que coordinábamos el grupo de profesores que somos Teach for All, pues que fueran registrando todas las búsquedas que iban haciendo en las aplicaciones de IA, de manera que se les quedaba pues una especie de diario que luego al final de las asignaturas compartían con el profesorado, y bueno, hemos obtenido bastantes contestaciones, más de las que pensábamos, y la población ha sido, pues las personas encuestadas eran alumnado de asignaturas del área de management. Bueno, ahí había gestión ambiental en la empresa, estaba dirección estratégica, fundamentos de dirección de empresas, ¿no? Había un
batiburrillo ahí de asignaturas y cada alumno o alumna pues lo usaba de una manera. Entonces, un poco el cuestionario previo pretendía recopilar el grado de conocimiento, de interés, con qué finalidad y frecuencia se utilizaban, algunos ejemplos que nos ofrecieran y qué ventajas y problemas ya anticipaba el alumnado antes de iniciar el curso. Esto es el momento cero, ¿vale?, del curso. Luego, a lo largo del curso, pues ya fueron, ¿no?, utilizando las herramientas puntualmente, pues en las prácticas o a lo mejor en las clases de teorías para consultar dudas o para resolver cuestiones. Íbamos recopilando también qué frases, qué prompt utilizaban a la hora de preguntarle a la IA y luego qué nivel de satisfacción por cada respuesta que iban haciendo en cada actividad, ¿no? También les pedíamos que si había detectado algún problema en la respuesta, pues ya sea sesgo de género, ya sea imprecisión, ya sea qué problema habían hallado y si habían contestado, ¿no?, habían realizado alguna acción complementaria para solventar estos problemas, ¿no? Pues todo esto se fue recogiendo, al final recogimos 138 diarios con un montón de respuestas que aún estamos analizando, por eso me sabe mal, pero no puedo ofreceros más datos que los que vamos a ver. Y al final del curso lo que hicimos fue un cuestionario de evaluación de un poco las actividades que habían realizado, de todo las cuestiones que se habían tratado en esto. Entonces, ¿qué obtuvimos en el cuestionario previo? Pues que decían pues, que el nivel de conocimiento que tenían de las aplicaciones pues, era más bien medio o bajo. En cambio, el interés podíamos decir que es bastante alto. ¿Cómo lo utilizaban antes de que lo introdujéramos en el aula? Pues sobre todo ya lo utilizaban en el ámbito formativo, ¿no?, para elaborar trabajos académicos, para preparar exámenes, etc. De las herramientas nos sorprendió que sabían un montón de aplicaciones, que nosotros estábamos pues ChatGPT y 4 más, pero nos han salido pues unas 30 o así. Luego en el post nos han salido más, con lo cual esto nos quiere decir que va a un ritmo bastante vertiginoso. De las ventajas que apuntaban en el uso de la IA, pues ayuda en generación de contenido, obviamente, pero sobre todo queríamos destacar que muchos apuntaban esa rapidez en la respuesta, esa respuesta inmediata que te da ChatGPT o que te dan otras aplicaciones. Ya adelantaban en el cuestionario previo pues, ese tipo de cuestiones, falta de crítica en la respuesta que da la IA, algo de sesgo, de género, raza, etcétera, uso indebido e imprecisión en las respuestas. ¿En qué lo utilizaban? Si desgranamos un poquito más el uso ese que hacían, esto ya es resultado del día a día, del diario que fuimos recopilando, pues sobre todo inspiración para la redacción de un texto. No saben empezar, pero la IA les marca el comienzo. Luego vendría pues, entender mejor los conceptos, les viene bien como a modo de consulta, ¿no? Esto es el nuevo Google, obtener una respuesta concreta una respuesta a una cuestión concreta y luego revisar texto, es decir, está bien escrito, sobre todo en valenciano, en inglés, ¿no?, para que revise la gramática, etc. Aquí tenemos ejemplos de prompts que vienen recogidos en el diario, ¿no?, para cada uno de los 4 objetivos que al final hemos agrupado que usan el alumnado. Y por último, ya al final de la asignatura, lo que venimos a pasar un cuestionario de evaluación en el que vemos que sigue la mayoría en un nivel medio de conocimiento, bueno, han aprendido algo, ¿no?, al menos. Sí que vemos que el grado de interés ha aumentado, con lo cual el haberles introducido, haberles permitido el uso responsable de la IA, pues hace que aumente ese interés. Luego vemos que han aparecido nuevas aplicaciones que han aprendido porque las han apuntado. Y luego en las ventajas continuamos en esos dos tipos de ventajas que apuntan, la rapidez, la inmediatez de la respuesta y la generación de contenidos. Y luego vemos que se han dado cuenta que la falta de crítica ahora es más
está más presente que antes, con lo cual lo que nos ha servido este proyecto de innovación docente es para introducir un poquito de crítica a la hora de pues no tragarse las respuestas tal cual, sino que un poco cuestionarse lo que nos viene. La mayoría, el 98%, que creo que aquí hay una persona solo que dijo que no, recomendaría el uso responsable de la IA en el aula, y este proyecto de innovación docente diario pues ha recibido pues una calificación bastante alta por lo que se refiere a su grado de satisfacción, ¿no?, de las cuestiones que hemos visto. Ya terminando, la IA forma parte, ¿no?, de nuestro día a día, también de las aulas. Ahora mismo, pues obviamente, estamos en un grado medio, estamos aprendiendo, tanto profesorado como alumnado. Sí que observamos un alto interés por aprender. ChatGPT es la reina de las aplicaciones, pero hay muchas más, no es la única. Los principales problemas que estamos observando es la imprecisión de las respuestas y sobre todo la falta de crítica, la falta de abordar problemas éticos, por ejemplo, el problema del sesgo, y se constata un alto grado de satisfacción con el proyecto que hemos llevado a cabo. Se recomienda, ¿no?, como vemos, un 98% del uso de IA, y los siguientes pasos pues ya serán pues, analizar un poquito más pormenorizadamente todos los datos que hemos recopilado, que aún estamos recopilando datos de los diarios y de los cuestionarios, y seguir un poco en esta línea, ¿no?, en la línea de fomentar el pensamiento crítico con el uso de este tipo de herramientas. Muchas gracias. Simplemente, para que quede grabado, también damos las gracias al proyecto de innovación docente que fue concebido. Muchísimas gracias, Francisco Javier, no solo por la presentación, sino por ser tan escrupuloso con el tiempo. Fantástico. A continuación, tiene la palabra Carlos Lerma, de la Escuela de Arquitectura y la Universidad Politécnica de Valencia, que vienen a presentar de la tradición a la innovación tecnológica, el impacto de la inteligencia artificial en el diseño arquitectónico de interiores. Muchas gracias. En la 2A tendréis vuestra... Aquí tendréis vuestra presentación. Bueno, que se ha detenido esto. Volvemos a Zoom por si acaso, porque como dices, he tenido la opción de compartir. Vamos a ver en Zoom. Espérate, porque no sé dónde está Zoom. Aquí Zoom, lo tenemos por aquí abajo, lo he visto yo. Tienes... ¿Qué pasa? ¿Está Zoom, no? ¿Había? Sí. ¿Qué quieres compartir? Creo que se ha quitado lo de compartir pantalla. Sí, parece que se ha quitado lo de compartir. Pues vamos a Zoom, ¿no? ¿Lo de Zoom? ¿Se ha quitado pantalla? No lo sé. Ay, ahora compartir pantalla. Se ha quitado. Y vale, porque claro, si pones la presentación, cuando cierras la presentación, igual se va. Y si quieres, pantalla. Y esto también se podía ocultar. Vale, buenos días. En primer lugar, quería agradecer al Comité Científico y Comité Organizador por aceptar que presentemos esta ponencia, porque me consta que hay muchas contribuciones. Yo soy Carlos Lerma, soy profesor de la Escuela de Arquitectura, Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Ella es Ana Torres, es estudiante de quinto curso de Arquitectura, becaria de colaboración del Ministerio, y está haciendo su TFG también sobre inteligencia artificial. Bueno, entre las diferentes asignaturas que imparto, fundamentalmente son de construcción, pero también son de dibujo. Entonces, en alguna asignatura, sobre todo las de arquitectura, seguimos dibujando a mano. Luego en el debate podemos comentar alguna cosa más, pero vamos, dibujamos a mano.
Y ahora en la Escuela de Arquitectura hemos implantado un nuevo grado de interiores y ahí bueno, hemos cambiado un poquito la metodología y estamos ya permitiendo que nos entreguen trabajos dibujados a ordenador. De ahí un poco lo del título de la tradición, ¿no?, a la innovación tecnológica. A ver. Vale. Fundamentalmente lo que vamos a comentar es, pues eso, bueno, una experiencia docente en esta asignatura del grado de interiores, donde bueno, yo he querido introducir las diferentes aplicaciones, programas de inteligencia artificial bueno, para que las estudiantes, porque el 95% son chicas, que las estudiantes bueno, pues, desarrollaran su trabajo con este tipo de aplicaciones. Bueno, hicimos una sesión, fue por Teams, porque tenemos 170 estudiantes, hice una única sesión por Teams. Bueno, esta imagen es generada por inteligencia artificial, un poco así de coña. Bueno, sí, antes dibujábamos a mano. Y creo que seguirá siendo importante, como se decía en la sesión de antes, de que el futuro será de quien sepa leer y escribir, y en nuestro caso leer, escribir y dibujar, ¿no? Y dibujar a mano. Eso estructura el cerebro de una manera diferente a que si nos lo hace todo los ordenadores. Vale. Para mí, la inteligencia artificial y las diferentes aplicaciones es una herramienta muy potente, como han sido otras a lo largo de la historia. Y son herramientas, son descubrimientos, aplicaciones que han cambiado la historia de la... Ahora no entendemos, no sé, pues eso, sin cualquiera de las que aparecen aquí, ¿no? Sin la electricidad, sin el teléfono, sin los ordenadores... Y ahora no entenderemos, bueno, está arrancando la cosa, pero vamos, en breve ya no entenderemos nada sin el uso de la inteligencia artificial, porque estará en todas partes. Bueno, vamos pasando, ha habido diferentes nombres propios a lo largo de la historia. Bueno, las definiciones, paso, a ver dónde estoy, aquí. Vale, en esta sesión que planteamos, mientras la gente va entrando en los típicos primeros 5 minutos que la gente está ahí esperando cuando lo haces si no lo haces presencial, les planteé una encuesta así, digamos, introductoria, en este caso fue por Google Club, que es bastante... Ahora creo que la Universidad de Valencia también, las dos creo que tienen la aplicación comprada, la licencia. Y bueno, les preguntaba 4 o 5 preguntas antes de empezar. Pues simplemente qué te venía a la mente, qué concepto te venía a la mente cuando preguntabas por inteligencia artificial. Pues bueno, eso, futuro, innovación y a la vez miedo, precaución, peligro, bueno, no sé, es un poco bipolar, ¿no?, las diferentes respuestas. Bueno, les preguntaba si les interesaba, si ya habían utilizado algunas herramientas, ahí ya bajaba bastante. Y en mi caso, a diferencia de la ponencia anterior, donde habían utilizado un mogollón de aplicaciones, aquí en cuanto, claro, yo les preguntaba por aplicaciones concretas de dibujo, pues la cosa bajaba bastante. O sea, al menos mis estudiantes no habían probado muchas aplicaciones. ¿Para qué se planteaban el uso de la inteligencia artificial? Bueno, pues para desarrollar soluciones, soluciones concretas, para ahorrar tiempo, eso también se ha comentado antes. Y explorar, pues eso, nuevas posibilidades que, claro, como te genera contenido nuevo que no has tú desarrollado antes. Bueno. Y después que valoraran los temas sobre los que le gustaría obtener información durante esa misma sesión. O sea, que yo, bueno, tenía la presentación más o menos organizada, pero digo, bueno, a ver qué les interesa más, si les interesa más el concepto de la ética y la inteligencia artificial o más las herramientas. Al final, como veis, pues salió casi todo, les interesaba por igual, más o menos. Vale. Después, pues eso, como decíamos, no sé si quieres, Ana sí que ha estado, digamos, investigando sobre las diferentes aplicaciones, no sé. Sí que lo puedo comentar. También en relación a mi TFG, todas las aplicaciones que hemos estado analizando, bueno, en este caso las hemos dividido en 4 fases. La fase inicial de generar una idea, ¿se pasa así? Te paso yo. Pásame. Por ejemplo, cuando estamos empezando con los primeros bocetos, pues tú le introduces, en este ejemplo, el primer boceto que has hecho y ya con Midjourney te genera una imagen. O, por ejemplo, con otras aplicaciones como OpenAI de ChatGPT,
también te genera. Esto, al final, lo que va a beneficiarnos es al final ahorras muchísimo tiempo, porque con las aplicaciones que tenemos ahora mismo para generar una imagen así puedes estar de 3 a 4 horas y siendo en plan un experto, y ahora esto con 3 segundos haces un boceto rápido y te lo genera. Aplicado al diseño de interiores, pues yo, por ejemplo, bueno, estoy en arquitectura, pero la toma de decisiones con un cliente, contra más rápido sea, también más dinero vas a poder ahorrar y luego menos cambios te van a producir durante la fase de ejecución, porque ya lo ves. Para lluvia de ideas está bien, Claro. para todo. Igual que en texto, la gente que usa ChatGPT, pues le introduces un prompt, un texto y te devuelve enseguida como una respuesta, pues es, digamos, similar, pero con imágenes de quiero Exacto. una casa de hormigón con pavimento de madera, y te genera las imágenes que quieras. Bueno, esto Sí, luego similar. Midjourney también está bien porque te genera como el mismo boceto, 4 perspectivas distintas, te lo puedes imaginar de distintas formas. Hay parecer muchas el mismo. aplicaciones. Ese es interesante, ¿no? No, bueno, nada, que este es de los mejores que hay porque te respeta bastante el boceto original, que en cambio los otros le echan muchísima imaginación y te deforman el modelo, entonces a lo mejor tu espacio no tiene nada que ver con lo que te propone, y este en cambio las soluciones constructivas son bastante ajustadas. Visto desde fuera, para los que no son digamos, del gremio, pues hasta ahora tú podías dibujarte algo a mano, que es la imagen que tenéis arriba, pues uno se lo dibuja a mano, lo presentaba, o directamente se iba al ordenador, hacía, digamos, un dibujo en 3 dimensiones, generaba esos renders. Pero claro, lo bueno de estas aplicaciones con inteligencia artificial es que tú le haces un boceto rápido así a mano, se lo introduces, le haces una foto, se lo metes en el programa y te está generando en 5 segundos, en 10 segundos, diferentes renders, no uno, diferentes renders, y tú vas eligiendo. Entonces, digamos, el coste de oportunidad pues es muy pequeñito. Bueno, nos ha comentado también, pero de ChatGPT la gente habitualmente lo utiliza para escribir y que le devuelva texto, pero interpreta imágenes. Yo le he metido imágenes y te sabe leer la imagen. Entonces tú le dices, pues, oye, mira, ¿me puedes indicar qué tipos de pavimentos crees que hay ahí y qué capas hacen falta? ¿Esto cómo se construye? Y tal. Y bueno, luego, o sea, en fin, como todo lo de ChatGPT, pues a veces puede estar bien y a veces puede estar mal, y ahí está, en tener el conocimiento suficiente para saber si lo que te está escupiendo el programa es correcto o no. Bueno, detalles técnicos, de momento, por suerte para mí, cualquier cosa que se parezca a la realidad es pura coincidencia, porque de momento no sabe hacer nada de esto. Vale. De aquí no sé. Vale, y para ir concluyendo, bueno, hemos estructurado, pues eso, ventajas, desventajas. Como decíamos, yo creo que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la reducción de coste de tiempo es muy importante, y en nuestro caso, el tema de los dibujos, que antes, como decía Ana, costaba horas o días, o podía estar semanas según lo grande que fuera el proyecto, y ahora es muy rápido. Igual no es el render perfecto, pero para ir a un cliente mañana o al día, o sea, Claro, en 3 días, y llevarle unas propuestas, pues creo que puede estar bien. Gestión de gran cantidad de información. Alguna de las ponencias de antes, ChatGPT y otras aplicaciones son capaces de generar gran cantidad de información, y en arquitectura también hay dimensiones y, en fin, también generación de contenido nuevo, o sea, no solo copia, sino que genera contenido nuevo, bueno, mejora el producto final, y bueno, lo que decíamos, el cliché este de que estamos empezando, entonces a partir de aquí se supone que solo va a mejorar. Desventajas, muchas, o sea, también muchas. Claro, cuando dejamos todo en manos de los ordenadores, cada vez nosotros ejercitamos menos el cerebro, que es lo que vemos también un poco en las aulas, ¿no? De que es cada vez, pues, si te lo da todo hecho, pues, en fin. Vale, voy acabando. El control del proceso, que no sabe muy bien qué se hace, no sabemos, es una caja negra y no se sabe qué está haciendo, con lo cual no podemos mejorar ese producto. Y que perdemos un poco el control de qué es lo que hace un humano, que también en alguna de las ponencias que antes ha comentado. Al final, una pregunta que había online, lo ha hecho una inteligencia artificial, lo ha hecho un humano, al final perdemos un poco ese control. Bueno, y después, pues, bueno, acabo aquí. Luego, si tenemos más tiempo o alguna duda, alguna pregunta. Gracias.
Gracias a vosotros. Sí, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias a Carlos y a Ana, y también siguiendo el tiempo. Fantástico, muchas gracias. Ahora ya me acompañan en la mesa a las profesoras Sofía Buelga y María Jesús Cava, de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Valencia, que vienen a presentar una comunicación titulada Análisis de una experiencia prometedora en la aplicación de la inteligencia artificial como recurso didáctico en la educación superior. Vamos a ver, y esto está aquí. Sí, es... A ver, ¿dónde estáis vosotras? Aquí. Huelga y Cava. Huelga y Cava. El Power. Se puede poner ya He cogido El PDF. Sí, preferís el Sí, preferimos el PowerPoint si puede ser. Mire, ya me lo pongo en presentación. Abajo el Power. Gracias. A ver. Así. Hay que dar a compartir, creo. Sí, ahora en Zoom. Espera, tenemos que dar a compartir en la Zoom, ¿vale? En el Zoom como tal. Compartir pantalla. ¿Lo tenéis el Power este? Sí, ese es. Compartir, ok. Y ahora ya ponéis ¿Tú pantalla. tienes aquí el micro? Yo me voy un poquito para allá. Espera, pero a ver, yo lo puedo poner en Sí, sí, para lo puedes correr. dar, ¿Dónde? claro. Para correr. Mira, tú le tienes que darle a presentación desde el principio y vale, ahora ya le vas ok. dando. Pero ya estamos Muy bien. compartiendo pantalla. Buenos días. Muchas gracias a los asistentes presenciales y virtuales. Vamos a presentar, pues de forma compartida, la profesora María Jesús Cava y yo misma, Sofía Buelga, pues una experiencia que hemos desarrollado este año y que forma parte de un proyecto de innovación educativa donde han participado 6 profesores, todos profesores de la Facultad de Psicología, pero como veremos hemos impartido también esta experiencia en otra facultad, que es la Facultad de Derecho. Vale. Nuestro objetivo, como el objetivo de todas las ponencias anteriores, ha sido intentar utilizar la IA como un recurso didáctico en nuestro alumnado y en la enseñanza superior. Obviamente, indudablemente, la IA está ahí y tenemos que fomentar, en el alumnado el uso crítico y reflexivo de esta herramienta. Nuestro objetivo general ha sido este, y también cuestionar algunos mitos que hay con respecto a la IA. Concretamente, los objetivos específicos para poder desarrollar, este espíritu crítico y reflexivo ha sido favorecer en el alumnado que sepan elaborar de forma correcta los prompts, las preguntas adecuadas para recibir de forma automática, porque efectivamente el chat GPT de forma automática te devuelve las respuestas, pero para ello tienes que saber elaborar correctamente las preguntas, porque si no es muy errático las respuestas que te pueden dar. No solamente tenemos que recibir, esa información, sino somos seres humanos pensantes y tenemos que saber interpretar correctamente lo que nos devuelve, y ser críticos un poco con esta información. Esto era un objetivo específico complementado con otro objetivo específico, que en este caso era utilizar no solamente el chat GPT como recurso didáctico, sino complementarlo con otras herramientas multimedia, como por ejemplo el Book Club, que lo hemos visto también en ponencias anteriores, y aumentar en nosotros mismos, en el profesorado, nuestros conocimientos y competencias, porque realmente el profesorado, por lo menos en mi caso, yo he aprendido muchísimo, y yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad como profesorado, actualizarnos con lo que hay. No podemos quedarnos en el pasado, sino que tenemos que intentar, aumentar nuestros conocimientos. A ver, ¿qué alumno ha participado? Psicología se da en varias facultades y ha participado también alumnado no solamente de la Facultad de Psicología, sino alumnado de la Facultad de Derecho.
y concretamente de 2 grados, en el grado de Criminología y también en el grado de doble grado, Criminología y Derecho. En Psicología, en el grado de Psicología, lógicamente, y también en el máster de Intervención Psicológica en ámbitos sociales, con lo cual el alumnado ha sido de grado y de posgrado. Las materias a las que hemos aplicado, ¿no?, esta actividad de IA han sido, bueno, pues en Derecho, la materia de Criminología 2 y de Victimología, y en Psicología, Psicología Social 2, y luego, bueno, pues varias materias, como veis, del máster de Intervención Psicológica. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido realizar, somos 6 profesores que hemos colaborado en este proyecto, y lo que hemos hecho ha sido realizar una actividad concreta o actividades concretas de aplicación de la IA en el aula, realizadas en grupos. Pero siempre estas actividades han estado vinculadas directamente a uno de los temas del programa. Todas las actividades lo que incluían eran la búsqueda activa de información en el ChatGPT, que, como he dicho, hace 2 ponentes, es la reina de la aplicación, o también en el Bing Chat. Y también la elaboración de prompt y análisis críticos de la información. Todas las actividades adaptadas a un temario concreto incluían esto: elaboración de prompts y análisis crítico. En todos los casos se realizó luego posteriormente una reflexión y valoración posterior por parte del alumnado. Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis exactamente cómo lo hemos hecho. Por ejemplo, en mi caso, yo doy la asignatura de Criminología 2 en el doble grado de Derecho y Criminología. Aquí la actividad realizada con la IA consistió en 2 fases. Una primera fase, que era una fase previa, donde el alumno se supone que no tiene muchos conocimientos, o a lo mejor no tiene ninguno, sobre el tema que nosotros vamos a dar. En este caso era el tema de las bandas latinas en España, nuevos grupos de jóvenes organizados. Entonces, en esta fase previa, donde ellos no saben nada, se supone que saben poco, tenían que buscar en el ChatGPT pues algunas preguntas que ellos considerasen que fuesen muy relevantes para aprender lo que son las bandas latinas. Yo les decía, imaginaros que tenéis que dar una conferencia sobre las bandas latinas en España. Yo especificaba en España para que en el prompt dijesen en España. ¿Qué preguntas haríais? ¿Vale? Entonces, luego les decíamos, cuando acabemos el tema ya retomaremos las preguntas que habéis hecho, los prompts y la respuesta que el chat os ha dado. Entonces, en la fase posterior, después de 1 semana y media de dar clase, les decía, ahora vamos a retomar lo que os ha dado el ChatGPT y tenéis que analizar de forma crítica las respuestas que os ha proporcionado. Aquí, como veis, por ejemplo, en rojo, cada grupo ese análisis crítico lo realizó como consideró. Este primer grupo, por ejemplo, lo que ponía era en rojo lo que era incorrecto, lo que el ChatGPT les había dado una respuesta incorrecta. Por ejemplo, en la fase previa decía que las bandas latinas eran grupos organizados criminales. En España no son grupos organizados criminales porque no están vinculados directamente al delito. Bueno, pues en rojo sería lo que sería incorrecto y en azul es lo que es correcto, pero hay ciertas matizaciones. Y también, bueno, pues otro grupo lo que hacía, en lugar de ponerlo en rojo, lo que hacía era simplemente matizar y reflexionar sobre la veracidad o falsedad de las mismas. En psicología se hizo otro tipo de actividad, que es la que va a explicar María Jesús Cava. Bueno, sigo yo con vosotros contándoos la experiencia. Creo que una de las riquezas es esa capacidad de adaptación. Teníamos unos puntos comunes, vamos a usar la IA y que vean y analicen esa información, pero en asignaturas diferentes, siempre vinculada a un tema concreto, como ha dicho mi compañera. En la asignatura de Psicología Social 2, que la imparto yo en el grado de Psicología, lo vinculé al tema de la conducta prosocial y de ayuda. Hay un caso que da origen al estudio de por qué ayudamos, cuándo ayudamos. Entonces, yo les planteé que hicieran una serie de preguntas a la IA, al ChatGPT, en grupos sobre quién pues pedir información y después que contestaran, pregúntale, infórmate, a ver quién va a ser Kitty Genovese, qué le va a pasar. Y a partir de ahí utilicé el Google Clap para que toda la clase me respondiera quién va a ser Kitty Genovese.
y a partir de ahí analizar qué respuestas ellos van dando, con qué información se han quedado, qué le va a pasar. Es una chica neoyorquina en los años 60, va a ser agredida hasta la muerte, nadie le va a ayudar. Es el origen de los estudios de cuándo ayudamos, por qué no ayudamos, el efecto del espectador, no de la clase de psicología social, pero cuando a veces, cuando hay muchos observadores, se tarda en ayudar. Entonces yo quería que comprobaran si ellos habían entendido o no este suceso y la importancia, como esa... vale, el ChatGPT está bien para algunas cosas, pero daos cuenta de dónde están sus carencias, sus limitaciones. Las preguntas que les hice, luego contestaban, intento ser rápida, era quién va a ser Kitty Genovese, qué le va a pasar, cómo se explicó desde la psicología social. También quería que vieran la flexibilidad del PRON y las diferencias. También les dije, venga, va, ahora vamos a volver a la IA y ahora que ya habéis visto un poquito lo que habéis aprendido, pídele a la IA que te lo explique, pero porque tú eres un psicólogo y quieres una explicación del caso Kitty Genovese de una manera técnica y científica, y vemos que se obtiene. Hostis, vale, un debate posterior y valoración. Nosotros queríamos saber también si la experiencia pues si ha sido efectiva y cómo hemos evaluado. Aquí voy a ser bastante rápida para no extenderme en el tiempo y porque la metodología es con un análisis pre-post con 4 instrumentos ad hoc. Un instrumento previo ad hoc, que solo se pasó previo, era si habían utilizado antes previamente la IA para tareas académicas. Y previo y post, conocimiento sobre uso de la IA y mitos sobre la IA. Esta parte, o sea, voy a intentar ser rápida, bueno, y satisfacción al final solo post, voy a intentar ser rápida. Muy parecido a una conferencia, a una ponencia que ha habido antes. También, Vicente, en la primera anterior, más de un 60% ya han usado la IA para tareas académicas. Primera conclusión, hay que formarles, la están usando y además se creen que se enteran, pero te has enterado de verdad. Vale. Después, conocimientos. Estos son los ítems que les poníamos para evaluar. Sé cómo utilizar, wow, sé elaborar prompts adecuados, era la puntuación más baja. La más alta es que creen que debe compararse con otras fuentes. En todos los ítems del cuestionario de conocimientos sobre la IA observamos que hay unas diferencias significativas, un incremento en sus conocimientos, inclusive en que la información facilitada por la IA debe compararse con otras fuentes, vemos un incremento significativo, de hecho 90 a 9,46. El rango es de 1 a 10. Sé elaborar prompts adecuados, sube muchísimo, pero bueno, todos que la información es correcta, que está actualizada, han incrementado sus conocimientos. En cuanto a mitos, la puntuación más alta es que consideran que puede reemplazar ciertos trabajos humanos o que tiene conciencia. Vemos que también hay una variación, que hemos conseguido trabajar con ellos algunos mitos. El nivel de satisfacción con la experiencia, que solo se pasó POX, con un rango de 1 a 10, hay un grado de satisfacción, diríamos que notable. Sí, ya, vale. ¿Qué hemos aprendido? Vale, es que me van diciendo que voy mal de tiempo. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues creo que hemos incrementado nuestro conocimiento propio sobre el uso de la IA como recurso didáctico. Hemos observado de forma cualitativa que la introducción de estas tipo de actividades también nos atrae, motiva y crea interés en el aprendizaje en el alumnado. Hemos observado esas mejoras significativas en sus conocimientos y para el próximo curso queremos incrementar la muestra. Nos gustaría analizar diferencias en la efectividad de la experiencia en función del género. Usa más la IA los chicos que las chicas. Queremos ver si nuestras actividades, si también su uso previo de la IA hace que nuestra intervención sea diferente, el tipo de grado, posgrado, el tipo de actividad concreta que hacemos y también pues ver un poquito en el profesorado qué uso, conocimiento y mitos tiene el profesorado, ver un poco esa brecha digital y si somos capaces de facilitarles algún acceso sencillo para que lo puedan integrar. Gracias y disculpas por extenderme. Es muy complicado. Nena, no me has dejado tiempo. No, sí, hombre, 10 minutos es muy complicado con lo bonito que es esto. Venga, va, calla. Nosotros necesitamos una hora. Muchísimas gracias y me sabe fatal tener que cortaros porque me ha súper interesante. Disculpad. Sí, gracias. A continuación tenemos a Lucía Aparicio Chofre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, que viene a presentarnos una ponencia titulada La utilización inversa de la inteligencia artificial como un instrumento para estimular la capacidad crítica, la utilización y verificación de fuentes científicas relevantes. Adelante, Lucía. La presentación. Bueno, en primer lugar, mientras me ponen la presentación. Vale, le abres la presentación. Está aquí, te la abres tú la que veas.
dar las gracias a los organizadores. Sé que este año ha sido complicado y es un privilegio que hayan aceptado la ponencia. Yo ya me despido coincidiendo con el 10º aniversario, porque hay etapas en la vida, pero quería compartir esta última experiencia que hemos desarrollado este curso en un proyecto consolidado que tenemos de innovación docente, que se titula La introducción de los objetivos de desarrollo sostenible en el aula desde una perspectiva crítica y los retos para la Agenda Post-2030, ¿no? Y en concreto, como dice el título, lo que hemos hecho es utilizar de forma piloto, que ahora explicaré, una utilización inversa de la inteligencia artificial, ¿no? Un poco en estos apuntes, ¿no?, que han comentado en otras ponencias anteriores. Este proyecto, pues llevamos ya varios años, creo que 3 o 4 o 5, porque antes se desarrollaba en otra universidad, y han participado más de 2.500 estudiantes de varios grados. Hay 5 universidades de la ciudad de Valencia implicada, unas 60 asignaturas de distintos cursos, son 20 por año, ¿no? Por eso parece ahí un poco confuso. Participamos 20 profesores de distintas categorías académicas y de distintas especialidades, y también en los últimos años 4 entidades no gubernamentales, estudiantes, PAS, y en este nuevo proyecto que ya hemos presentado para el próximo año queremos involucrar también a centros educativos. Bien, ¿cómo surge la idea? Pues como han dicho los compañeros, este tsunami, ¿no?, que vemos desde el año pasado, de la introducción disruptiva, en cierto sentido, ¿no?, por la falta de formación, tanto de estudiantes como profesores, de la inteligencia artificial. Yo, como filósofa del derecho, ¿no?, pues tengo este debate interno, yo le llamo muchas veces de forma irónica demencia digital, ¿no?, porque creo que se ha introducido, y les quiero compartir este libro de un compañero que está muy bien, de Luca Varela, ¿no?, que es un filósofo de la Universidad de Valladolid, que habla de espejos, ¿no?, y es una reflexión que creo que no hemos tenido tiempo acerca de la filosofía y las nuevas tecnologías, ¿no?, porque no creo que sea un instrumento y mucho menos que sea neutral. Y eso lo vemos porque quién lo programa, cómo se programan los algoritmos, por qué no nos dejan entrar a la programación. O sea, neutral, tengo mis ciertas dudas, ¿no? Bien, ¿cuáles eran los objetivos de esta innovación? Pues introducir la inteligencia artificial, es decir, vamos a ir un paso por delante antes que ellos la utilicen, porque también se debatió en distintas CAT si poníamos que citaran como fuente la inteligencia artificial a la hora de realizar los trabajos. Dije, vamos a utilizar esto de una forma productiva. Entonces, vamos a utilizarla a través de una metodología inversa. Yo siempre digo que yo engaño a mis estudiantes para que aprendan. Entonces, se trata de esto. Voy a utilizarla para conseguir lo que yo quiero conseguir, ¿no? No para que ellos hagan todo más rápido, porque es que la productividad no es sinónimo de calidad ni tampoco de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora les explicaré cómo lo hice. Y esto nos sirve también para ellos fomentar el pensamiento crítico, que sean ellos los que se den cuenta de una forma empírica de las falencias y deficiencias que tiene la inteligencia artificial, y que les sirva también para una cosa que veo fundamental, discriminar el tipo de fuentes. Es decir, es que no todas las fuentes valen. Cuando te citan una Wikipedia en un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, bueno, sí es una fuente, pero esto es relevante en el ámbito científico y académico, ¿no? ¿Tiene alguna supervisión? Ay, no. Ah, vale. Vamos, yo sigo hablando. Bueno, lo que hicimos este proyecto piloto fue en la asignatura de Filosofía del Derecho, que es de 4º curso. Sí. Además, el reto era del doble grado de ADE y Derecho, ¿no? Los cerebritos que digo yo, y que tienen unos intereses bastante crematísticos, ¿no?, a la hora de obtener el grado. Además, era un grupo pequeño, solo tenía 25 estudiantes, y entonces la metodología fue primero explicarles qué era esto de la Agenda 2030, ¿no?, que habían oído pero no conocían en profundidad. Y en la primera práctica, que es un poco introductoria para que ellos trabajen 10 cuestiones sobre la Agenda 2030 y los ODS de una forma crítica, pues incluí una pregunta en la que les pedía que se sirvieran de la inteligencia artificial. Les dije, ¿la conocéis? Sí, sí, la conocemos todos. Yo los creí, ¿no? Pues podéis utilizar la plataforma o el sistema
que queráis y me tenéis que localizar. Yo ya les había dado un texto de Jordi Pillén sobre pospandemia y posverdad, y tenían que a partir de ese texto y de la inteligencia artificial ver las principales objeciones o críticas que se formulan a la Agenda 2030, y una vez las hubiera localizado con la inteligencia artificial, que les podía dar pistas, pues contrastar y localizar las fuentes científicas y académicas relevantes, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Un poco decepcionantes. Que no era verdad, que no conocían ni estaban familiarizados con las tecnologías, solo utilizaron el ChatGPT, ni siquiera citaban cuáles habían utilizado, hubo gente que ni contestó a esa pregunta, hicieron solo la primera parte, es decir, copiaron y pegaron lo que les había dado el ChatGPT, pero ni siquiera citaban bien las referencias bibliográficas, ni las contrastaron, ahora pondré, y pues no sabían discriminar las fuentes, ¿no? Desde el general Baños, que citaban algunos como crítico a la Agenda 2030. O sea, aquí he puesto esta, por lo menos, estas son las dos mejores. Sistematizaron un poco las críticas, ¿no? Y esta sí que localizaban, ¿no?, los autores, lo que pasa que no, luego no hizo la segunda. Y este era más generalista, pero por lo menos citaba a alguien, citaba libros. Este es el del general Baños aquí. Profesor Pedro Baños, critican sus libros, que tampoco dice qué libros, pero bueno. Como resultados, aunque yo les pregunte de forma concreta en el aula, anticipa un poco los resultados en general del proyecto de innovación, pues lo ven como algo positivo, el trabajar de una forma práctica y aplicada a los conocimientos, consideran la mayoría que se aprende más, ¿no?, y consideran relevantes. Como conclusión y posibles mejoras, pues como les decía, la valoración y retroalimentación de los estudiantes fue positiva, ¿no? Poder utilizar, era la primera vez que se les proponía trabajar en el aula con la inteligencia artificial como instrumento de trabajo. Observé una falta de crítica y de comprobación, ¿no? Tal vez por esta era de la instantaneidad, y coincido con mis compañeros que el futuro va a ser de aquellos que sean capaces de reflexionar, de tener un análisis crítico y de unas competencias mínimamente básicas. Y en esto quiero hacer una reflexión filosófica, ¿no? Les recomiendo la palabra Big Bang. También Oppenheimer inventó la bomba atómica, ¿no? Pero no podemos dejar de lado Asimov, ¿no? Y ahora que se ha aprobado a nivel europeo una ley, ¿no?, que intenta controlar toda esta cuestión, ¿no?, de la inteligencia artificial, es decir, es un momento que tenemos que saber quién pone los límites al campo, y hay cosas que nos pueden mejorar la vida o nos pueden destruir, ¿no? Y hay que plantearse esto, y yo soy partidaria del slow movement, es decir, no todo deprisa es bueno. Y aquí con el profesor de arquitectura, es decir, tú te pasas 20 horas haciendo un dibujo, pero eso te ayuda a pensar y te ayuda a mejorar. Y si tú lo tienes ya y lo haces como el multitasking hecho está, y me olvido, pues el aprendizaje es un proceso, ¿no?, donde se necesita ese ensayo, ese error y esa oportunidad de mejora, ¿no? Y en esta era donde no nos aburrimos, el aburrimiento es creativo, ¿no? Y los grandes inventos surgen bajo la ducha o debajo de un árbol, que se lo digan a Newton, ¿no? Y parte del estrés y todo eso pues viene. Entonces yo creo que al final, de cara al próximo curso, pretendo volver a implantarla, y en otros grados y en otros grupos, pero como decían los compañeros, que me ha venido muy bien, pues una pequeña píldora informativa, enseñarles cómo funciona, estilo Barrio Sésamo, ¿no? Porque muchas veces también su ego, ¿no?, y su capacidad de que todos lo saben, pues si les puedes ayudar un poco y orientar siempre es positivo, y sobre todo fomentar, como decía Serrat, yo solo sé que no sé nada, el espíritu crítico, ¿no? Y que comprueben y si es verdad, y que cotejen las fuentes y la fiabilidad y la citación, y todo esto les sirve porque al año siguiente tienen el TFG, y si no saben citar, pues apaga y vámonos. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Ahora sí que os pido a todos los que habéis presentado que subáis a la mesa para dar paso a las preguntas.
Bien. ¿Alguna pregunta por la sala? Ya se han animado. Muchas gracias a todos los ponentes por las presentaciones. La verdad es que son muy, muy interesantes. Y yo sí que quería hacer una pregunta relacionada. En relación a lo que había comentado Francisco Ortega y también, bueno, también Lerma. Ahí. ¿Funciona? Sí. Quería comentar en relación a esos dos ponentes que había algo que es el uso malintencionado de la aplicación, o el uso malintencionado de la inteligencia artificial. Y es que, bueno, yo provengo de una disciplina un poquito reacia a la implementación de la IA, pues porque, bueno, es historia del derecho. Entonces, las clases están siempre muy centradas en una lección magistral o bien en una lección o un método socrático. Esas son las dos disciplinas fundamentales. Hablando con un colega sobre esto, le dije, ¿cuál es tu posición? ¿Eres consciente de que no se pueden, esto que está muy de moda, no se puede poner puertas al campo? Es que no se puede poner puertas al campo, porque hablando con él y con algunos compañeros de clase, resulta que habían grabado a un profesor. No se puede hacer, ya, bueno, no se puede hacer, pero si se puede hacer tecnológicamente se hará. Habían grabado a un profesor y entonces habían cogido y habían dicho, bueno, vamos a utilizar una inteligencia artificial que era muy básica, era Copilot, y vamos a hacer un resumen del vídeo. ¿Se puede hacer? Si se puede hacer con los vídeos de YouTube, ¿por qué no se puede hacer con los vídeos que se graban? Bueno, era un poquito hacker este chaval porque tenía que pasar un filtro para que se escuchara mejor, porque no es un vídeo tan nítido como el de YouTube, pero se hace. Entonces, un poco para vosotros dos va la cuestión, pero si alguien quiere intervenir, ¿cómo podéis poner puertas al campo? Si es que las queréis poner, si es que pensáis que es posible o es deseable, porque llega un momento en el que lo técnicamente posible se convierte en lo que va a ser. A ver, yo creo que más que puertas al campo, yo creo que hay que hacer la reflexión de que eso es un problema ético que tiene también. Entonces, también hay que hacer... También es un poco el coste de oportunidad también. Cuanto más nos dedicamos a temas digitales, pues perdemos la parte analógica, ¿no? Si estamos delante de las pantallas pues, y no estamos leyendo, pues es el coste de oportunidad, ¿no? Que es lo que yo entiendo. Entonces, si tú te acostumbras a ese tipo de cuestiones, lo que estás perdiendo es hacerlas por ti mismo, ¿no? O por ti misma. Entonces, yo creo que esa es la reflexión que les tienes que lanzar, yo creo, no sé. Bueno, en mi caso, en el grado de interiores, que sí que entregan los trabajos a ordenador, y ahí sí que les hemos explicado las aplicaciones de inteligencia artificial, no es ponerle puertas al campo, es pues bienvenida a la inteligencia artificial, lo que os pueda servir, y si con eso ahorráis tiempo y sacáis un mejor producto, bien. Y en el caso de arquitectura, como se piden las prácticas y se piden a lápiz, de momento la inteligencia artificial no sabe pintar a lápiz. Entonces, quiero decir que los alumnos tienen que entregarlo a lápiz sí o sí. Entonces, mira si le hemos puesto puertas al campo, en el sentido, existe ChatGPT, pero usted tiene que entregar el dibujo a lápiz, y luego el examen, lógicamente, también se hace a lápiz. Entonces, pues bueno, pues depende. Pero es verdad que igual en algunas disciplinas, claro, es que, no sé, es más difícil capar o restringir un poco el uso de estas aplicaciones. Cuando decíamos yo decía que la inteligencia artificial es una aplicación más, entonces, o sea, muy potente. Todos usamos Word, digo Word, pero vamos, cualquiera, pero usamos Word que nos corrige el texto y nadie se plantea poner en las referencias que ha utilizado el Word. O sea, quiero decir, todos utilizamos eso. Pues imagínate dentro de 10 años. Por completar un poco la respuesta, claro, cuando tú luego tienes herramientas para comprobar si lo han usado, si han aprendido o no. Es decir, si ellos te hacen una presentación oral, luego tú puedes preguntar cuestiones más concretas, desarrolla esto que has puesto en el trabajo. Entonces te das cuenta si se lo ha copiado o no se lo ha copiado. Quiero decir, esas son, digamos, las maneras que se pueden puede haber implementar. Métodos vale, sí, puedes que hayas utilizado inteligencia artificial, pero claro, sí, como decía el compañero, ¿no? Sí. Yo quiero apuntar una cosa en el ejemplo que ponía Juan. El problema sería no ético, sino jurídico. Es decir, a mí, como aquí me han pedido una autorización para grabarme, en el momento que me graba un alumno
sin mi autorización, incluso estamos viendo suplantación de identidad, pueden coger mi voz y utilizarla o hacer memes, están violando mis derechos fundamentales al honor, a la propia imagen, etcétera. Entonces aquí es también que no es solo ético, también a veces es jurídico, ¿no? Porque en todas las aulas pone prohibido grabar, como aquí nos piden el consentimiento, y eso habría que tenerlo en cuenta. ¿Qué límites? Y los alumnos no son solo problemas éticos. A mí cuando sacan en clase y hacen una foto a mi PowerPoint les riño. Digo, esto es mi propiedad intelectual. Usted no tiene consentimiento para hacer una foto. Y eso hay que dejárselo claro en este mundo de la instantaneidad y de la imagen que vivimos, ¿no? Porque también tengo mi derecho a mi intimidad, a mi propia imagen y a mi privacidad. Eso quería puntualizar eso. Lo que pasa es que por lo que dice el compañero, al final claro, te graban y tú no lo sabes, o sea, si no es que al final acaban publicando... Pero hay que advertirles, ¿no? Hay que decírselo, a lo mejor hay que enseñarles y decir, oiga, pone esto por esto, hay unos derechos que no conocen, ¿no? ¿Más preguntas en la sala? Bueno, pues está en marcha, sí. Bueno, soy Vicenta Calvo, soy profesora de arquitectura también junto con Carlos, aunque soy profesora de matemáticas. Y la pregunta va para ti, Carlos. Vamos a ver, el otro día, es que me dejó un poco preocupada el otro día en un curso del ICE sobre inteligencia artificial. Una de las cosas que dijeron fue el enorme gasto energético y la huella de carbono que genera la generación de una sola imagen con inteligencia artificial. Entonces te lo dirijo a ti porque tú generas imágenes, por eso. No sé si habéis pensado en eso, pero a mí lo que yo vi es que era una bestialidad. O sea, lo que dijeron fue una barbaridad tremenda. O sea, del orden de, por ejemplo, lo que genera un avión en ir de aquí a Nueva York. Una barbaridad. No sé hasta qué punto era cierto porque no lo tengo claro. Era si vosotros teníais eso en cuenta a la hora de decirle a IA que genere las imágenes que sea. Y luego otra cosa es que, no sé, con todo lo que estáis diciendo de las implicaciones éticas y tal, a mí lo que me sugiere todo esto es que creo que debemos dar más importancia precisamente a una parte de las enseñanzas que muchos de la Universidad de Valencia tenéis y mucho menos en la Politécnica, que es precisamente las humanidades. Creo que eso hace que sean todavía más importantes. O sea, debemos de hacer mucho hincapié en la ética y en todo eso. Ahora va a ser mucho más importante, creo yo. Y cada vez que, por supuesto, vamos a utilizar la inteligencia artificial en clase y donde sea, faltaría más, pero creo que es todavía más importante precisamente enseñar a aprender ahora, porque está claro que la información la van a tener, pero lo que vosotros habéis dicho, todas vuestras experiencias me han parecido muy interesantes precisamente porque se trata de que ellos mismos sean críticos con lo que les está diciendo y para eso lo que es fundamental nuestra labor de que nosotros somos los que les estamos enseñando a ser críticos con eso, claro. Eso es lo que tiene que aprender precisamente. ¿Vale? Para ser sincero, pues no teníamos en cuenta la huella de carbono. En mi defensa diré que ChatGPT, Copilot y todos los demás, solo con texto, también porque al final es un problema de computación. Al final necesitan servidores que hacen gran cantidad de cálculos por segundo y todo eso genera, claro, o sea, consumo energético de electricidad importante. Creo que al menos ChatGPT, que es un poco el que está más como a la cabeza, en las últimas versiones que ha ido sacando intentan ser más eficientes, intentan reducir el cómputo o el cálculo del número de operaciones que tienen que hacer y entonces consumir menos. Pero sí, igual tendríamos que limitarles, de decirles, mira, más de 10 imágenes para esto, ¿no? Porque si no, al final... Pero en fin, no lo habíamos... Yo al hilo del proyecto de innovación docente, una de las críticas de la Agenda 2030, por ejemplo, sí que tengo datos. 1 millón de descargas de Juanes de la canción de Despacito consumió y generó tanta huella ecológica como todo el consumo energético de países africanos como Gambia, etcétera. Y otro problema al hilo de las imágenes es que ya se han apoderado, es decir, tú a lo mejor... Para los que estudiáis arquitectura, intentas buscar una imagen original y te tienes que poner filtros en Google a partir de 2014 porque la mayoría están generadas por inteligencia artificial.
y entonces, no sé, un retablo del siglo XV o algo así, y todo está generado por inteligencia artificial y al final pues no vamos a saber lo que es real o es virtual. Yo en mi caso sí que les hablo de la huella ambiental, de la economía digital, y además también de los límites minerales, porque todas las tecnologías, todos los móviles y demás también necesitan tierras raras, minerales raros. Y eso sobre todo, este año sí que en gestión ambiental de la empresa, en ciencias ambientales, han hecho incluso un trabajo en donde han expuesto en institutos de secundaria toda esta problemática, porque sí que hay reportajes y hay entrevistas. Mariana Mazzucato ahora acaba de publicar en The Guardian al respecto una noticia pues eso, muy chocante sobre todo esto. Entonces creo que es una cuestión que nos afecta a todas. Buenas, yo quería preguntarles, me ha surgido la pregunta viendo cómo tenemos a Ana, una alumna de ponente de los últimos cursos. Precisamente por eso, si veis que esa posibilidad que os da la inteligencia artificial a la hora de generar imágenes, ¿qué hubieras pensado si hubieras podido estudiar el grado con esa herramienta a tu alcance, utilizándola mucho más, ¿no? O en comparación a Carlos, que es profesor, o luego, como también comentaba María Jesús o Lucía, en cuanto a, claro, tenemos que enseñarles a los alumnos cómo la pueden usar para que realmente se den cuenta de todo el potencial que les puede aportar, porque en realidad creo que hicisteis esa sesión y luego realmente habéis visto el fruto o no. Pues, a ver, yo desde mi humilde opinión, es verdad que gracias a la beca de colaboración desde el principio de curso hemos estado analizando todas las herramientas de inteligencia artificial y yo veo, por ejemplo, mis compañeros de clase que no solo saben ChatGPT. Entonces, para, pues a lo mejor, prepararte temario, o por ejemplo, puedes subir el documento del CT, ¿no? El código técnico, y le puedes preguntar, oye, ¿cuáles son las dimensiones mínimas para un salón comedor? Y ya él pues hace un filtro y te lo saca. Pero eso es como el límite a lo que han llegado mis compañeros. Y gracias a estar en la beca yo sí que he visto en plan muchísimas más aplicaciones y, por ejemplo, la última entrega que he tenido de proyecto es que en quinto es como que te lo piden todo. A lo mejor he tardado un 20% del tiempo que ha tardado mis compañeros. En plan, de verdad, porque yo es que estaba a lo mejor una semana a tope y ellos llevan ya 2 meses preparándolo. Y claro, yo digo, si ellos hubiesen aprendido lo que yo he estado haciendo, pues porque al final yo creo que todo es como que contra más aplicaciones sabes usar, todas se van combinando y a lo mejor en una ahorras, por ejemplo, un día trabajo, en la siguiente tal, pero lo pones todo en conjunto y ahorras mucho más que la suma de todas ellas. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, para realización de renders, que es lo que llamamos, pues eso, en plan infografías y tal, a lo mejor ahorras, ves que un 80%, un 90%. En realizar, detalles constructivos no se pueden hacer. No sabe hacer. ¿Eso cero? Bien, de momento bien. Y luego esto aplicado también a un despacho de arquitectura, porque ya ahora que estamos a punto de terminar, yo también veo que buscan al final a gente que ya venga de la carrera con estos conocimientos de inteligencia artificial, porque esto le supone dinero a ellos. Si el día siguiente de hablar con un cliente ya le presentas todo, puedes cerrar ya el trato y conseguir ya esto, que antes a lo mejor no. Entonces, es una ventaja competitiva el tener esos conocimientos respecto a no tenerlo. No sé. Sí, pues yo estoy convencida. O sea, yo he explicado la experiencia en grado, pero también en posgrado. Ahí hicimos algo que yo creo que tiene mucha utilidad para luego su trabajo posterior, porque estaban diseñando un programa de intervención a un colectivo, cada grupo tenía un colectivo de intervención, mujeres maltratadas o niños con problemas de integración, eran diseñar actividades de autoestima y yo les dije, bueno, ahí fue una actividad un poco más extensa, esa ya sí que no la he querido contar porque ya, mira, si ya iba mal de tiempo, pero ahí le pedían información, le pedían ideas a la IA y luego ellos iban cogiendo lo que era útil y lo que no era útil, incluso les preguntaban, ¿y cómo puedo motivar a los participantes? Y la gestión de ideas, todos lo habían conocido y usaban, ya en posgrado habían usado, pero toda esa potencialidad, o sea, para mí es parte del buen uso, ha llegado y hay que enseñarles y formarles a un buen uso, porque usarlo lo van a usar y aprender todo lo que les puede dar de positivo y todo lo que les puede
generar ideas nuevas, a ahorrar en el desarrollo, porque obviamente decían, dame una actividad de autoestima para ser colectivo, y daba, ¡pah!, toda hecha, vale, pero es que es muy infantil, dame algo. Entonces ir refinando, la importancia de ir refinar, la importancia, luego hacen una valoración de ventajas y desventajas, dice, bueno, claro, necesitas una supervisión, tú tienes que ser un psicólogo, tienes que tener una formación para entender, no puedes ir a aplicar esta actividad si tú no sabes, claro, porque la IA, el mainstream, lo que más, ¿no? Esa idea. Luego también les sorprendía que les daba ideas similares para colectivos de personas mayores, para niños, no, la actividad no puede ser la misma, hay que contextualizarla, hay que saber esas ideas de motivación que me estás dando, son muy infantiles para personas mayores, tienes que rehacerlas, entonces jugar con el PRON, coger lo que te es útil, coger lo que te interesa y desechar, esa es una formación fundamental. A niveles. En grado, en primero, una cosa. En posgrado, otra. Pero está ahí y va a ser una ventaja y es parte de la formación que les tenemos que dar. No solamente para que nos cuelen un trabajo, sino también para que sea una herramienta que les posibilite ser mejores profesionales, porque la van a usar como estudiantes y como profesionales. Estoy absolutamente convencida. Estamos en pañales, estamos empezando, pero está aquí y se queda. Entonces, aprendamos todos como vayamos pudiendo y enseñándoles a ellos. Nada, yo por finalizar, que nos tenemos que ir a la pausa, quería recuperar una frase que dijo Carlos antes en su intervención, que es que menos mal que ChatGPT, por ejemplo, aún no sabe hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí también me pasa dentro de mi ámbito, y entiendo que a mucha gente también le pasará, pero entiendo que somos capaces de discernir lo que me devuelve bien y lo que me devuelve mal. Y los estudiantes universitarios de últimos grados pues tienen esos años desde que empezaron en la primaria y demás, pero claro, otra idea, otra reflexión que me viene a la cabeza es que ChatGPT, que es el que estamos hablando ahora, surgió o digamos tiene datos, se nutre de datos hasta 2021 más o menos, todo lo que viene posterior no lo conoce. Entiendo que se va a empezar a nutrir de las respuestas, es decir, de que cuando uno le pregunta, le contesta, ya nos están ofreciendo el like para decir esto que te he devuelto es lo que esperabas. Que es lo que esperaba no significa que esté bien, pero se lo va a guardar él como que está bien. Entonces, claro, no sé lo que nos espera. Si tenéis alguna reflexión en cuanto a eso, no sé lo que nos espera en el futuro, ya que esa validación que le hace el usuario puede ser la de Carlos, que sabe, o puede ser la que otra persona bueno, pues entienda que eso está bien, igual no lo está. A determinados niveles siempre hay que validar. No te lo puedes coger acríticamente. Eso yo creo que es algo que tenemos que, personalmente creo, a los de primero de grado y a los de posgrado. Tienes que supervisar. ¿Cómo lo vas a aplicar esa actividad sin supervisar y ver? O sea, por lo menos personalmente siempre nos va a quedar. Siempre, no va a ser, a ver, nos va a ayudar, pero convertámosla en una herramienta nuestra y no podemos usarla ni acríticamente por todos los sesgos que tiene, pero también por la capacidad y necesidad de contextualizar a dónde la voy a aplicar. Yo creo que siempre, y eso es lo que tenemos que enseñarle, qué me da y qué no me da. Personalmente, bueno, no quiero acaparar, que los demás comenten también, no sé. De los sesgos que se comentaban, no sé si tú también antes has comentado algo de los sesgos. Los sesgos es por la propia programación, pero también porque en realidad este tipo de aplicaciones se entrenan y esos entrenamientos es con lo que hay ahora mismo en Internet, y lo que hay en Internet pues está bien y está mal. Igual hay pocas cosas bien y muchas cosas mal, y con todo tipo de sesgos. Y de eso se entrenan, con lo cual luego las respuestas que da también a veces intentan corregir esos sesgos, pero no sabemos cómo corrige, es la caja negra que yo decía. Entonces, pues seguramente lo importante en el futuro será formarles bien, pero que tengan los conocimientos. O sea, yo creo que tienes que tener conocimientos, no creerte todo lo que te escupe el programa, sino, no sé, eso, estudiar, tener conocimientos y saber interpretar, como se decía, críticamente, que lo que te está devolviendo el programa, si está bien o está mal. Y eso, pues, bueno, no sé, lo hace la experiencia y lo hace pues, el estudiar, creo, la carrera. Precisamente lo que estás diciendo es la actividad justo que yo apliqué en clase, que era qué es lo que me devuelve el ChatGPT y luego con conocimientos, que son los conocimientos que le proporciona el profesor, que le proporciona un material científico, que contrasten lo que le ha dicho. Entonces era muy interesante ver cómo ellos mismos se daban cuenta de la cantidad de errores que el ChatGPT va diciendo. En una frase puede haber a lo mejor
yo qué sé, 4 ideas que son correctas y a lo mejor hay 2 que son incorrectas. Pero claro, si esto lo tenemos que aplicar luego a la intervención psicológica, imaginaros un psicólogo cogiendo ideas falsas. El espíritu crítico lo tenemos que fomentar y por eso este proyecto nos parece una experiencia súper interesante y la queremos seguir aplicando. Pero claro, por eso somos seres humanos que tenemos que reflexionar y tener un espíritu crítico, porque el ChatGPT no es la solución. Y con eso está muy bien porque se dieron cuenta que no pueden copiar por copiar. Con lo cual, los TFGs que estaban empezando a copiar ya han dejado un poquito. Lo que pasa es que igual dentro de 5 años, por decir una cifra, igual es dentro de 1, pero igual dentro de 5 años estas aplicaciones son capaces de dar respuestas perfectamente correctas. O sea, ahora estamos en esta situación de, bueno, nos está devolviendo cosas que igual no... Pero igual en 5 años lo que devuelve sí que es correcto. Pero bueno, ya no sé, hablamos dentro de 5 años, ¿no? En psicología relativamente, porque Ya. Claro, no hay una fórmula mágica. Claro. Que eso depende de las disciplinas. Vale, os leo un par de preguntas de online. Vale. Y, a ver, había muchas precisamente sobre confianza, sobre cuánto de correcto creo que esto se ha contestado, sobre qué pasará en 5 años, así que Carlos lo acabas de contestar indirectamente. Ya sabía. No lo sabemos. Entonces, no lo sabemos, no se sabe. Pero... La que me parecía más interesante quizás es para Sofía y María Jesús, que os preguntaban si había, bueno, esto es mi interpretación, si podíais comparar esa mejora de aprendizaje si la hacíais solo con materiales y académicos y manuales versus usando la IA, si se podía dar el aprendizaje. Esta es la primera experiencia. Hay ideas, por ejemplo, para ver si nuestro objetivo no era tanto una mejora del aprendizaje, sino una mejora en el uso de la IA. Entonces, lo que hemos evaluado, quizás lo he contado demasiado rápido, era qué conocimientos tenían sobre la IA. La IA da información veraz, la IA no hay que supervisarla, está actualizada, etcétera. Se hace elaborar prompts, se interpretar información y cómo después de esta experiencia se ha incrementado y ahí hemos obtenido diferencias significativas en sus conocimientos y cómo algunos mitos se han perdido. Es interesantísimo y puede ser a futuro mirar a ver en cuanto a lo que es el aprendizaje. Nuestro objetivo no era incrementar el aprendizaje, sino que ellos mejoraran el uso y el uso ético y el buen uso, lo que te da y lo que no te da, crítico. Efectivamente. Entonces, lo que sí es, pues, por ejemplo, ver si un uso previo marca diferencias de género en función del grado, en función de la actividad y también teníamos en mente lo que se ha comentado, el aprendizaje de la materia. Por ejemplo, entiendo que la pregunta es si han aprendido mejor el caso de Kitty Genovese después de hacer esta experiencia. Como hemos hecho actividades muy diferentes en temas muy diferentes, una evaluación específica no, pero tomamos nota. Es interesante. Sí que, por lo menos yo en mi caso sí, yo lo he observado. O sea, yo creo que han aprendido mejor el tema de las bandas latinas en este caso con esta actividad. Ha sido un aprendizaje como más interactivo, más dinámico y yo creo que luego en el examen, estoy pensando que en el examen sí, fallaron muy poco en las preguntas de bandas latinas. Lo que no hemos hecho ha sido medirlo, pero probablemente sí, como ella ha observado, y la verdad es que en los de máster yo estoy convencida de que hicieron unos trabajos muy buenos porque había una parte de evaluación, de elaboración de unas actividades y fueron muy buenas. Entonces, sí, tiene razón. Sí. Lo que es verdad que no se ha medido o evaluado ese incremento en el aprendizaje. Vale, muchas gracias. Y yo creo que hay alguna pregunta más por parte de Vicenta, pero le he invitado a que os la haga durante la pausa.